No es casualidad que estés aquí en este video. No es coincidencia que justo hoy, justo ahora, hayas decidido darle play, cuando tu alma quizá ya se siente cansada, cuando tus pensamientos han sido más ruido que paz, cuando el mundo parece darte la espalda y la fe se te ha escurrido entre los dedos como arena. No, no es casualidad, es propósito, es Dios, que aunque tú no lo percibas con claridad, sigue caminando contigo en medio de la tormenta. Y aunque todo a tu alrededor se vea gris y sientas que perdiste el rumbo, déjame decirte algo con todo el corazón. Mientras Dios esté contigo, no todo está perdido. A veces, todo lo que necesitamos es una palabra, una voz que nos recuerde que seguimos en pie, que seguimos luchando, que aún hay esperanza. Y si tú estás aquí, es porque esa voz te está llamando desde lo alto. No apagues el mensaje, porque este puede ser ese momento en el que tu alma vuelve a respirar. Quizá has pasado noches sin dormir, pensando si todo esto que estás viviendo tiene sentido. Quizá has llorado en silencio, fingiendo que estás bien cuando por dentro te sientes roto. Quizá hasta has pensado en rendirte, pero escucha esto. Tu vida no ha terminado, tu historia no se ha cerrado, y aunque sientas que todo lo perdiste, si todavía tienes a Dios, todavía tienes todo, porque Él no depende de lo que perdiste para comenzar algo nuevo contigo. Primera parte. Cuando todo parece estar perdido, pero Dios aún está presente. Quiero que te tomes un momento y pienses en esto. ¿Cuántas veces has sentido que todo en tu vida se desmorona? No solo hablo de un mal día o una discusión familiar. Hablo de esas temporadas donde sientes que el suelo desapareció bajo tus pies, donde te miras al espejo y ni siquiera reconoces quién eres, donde cada paso cuesta, cada pensamiento pesa y cada suspiro parece una carga. Y lo peor es que, en esos momentos, muchas veces lo primero que sentimos es que Dios se fue, que nos soltó, que ya no está. Pero déjame decirte algo que puede parecer sencillo, pero es una verdad que cambia todo. Dios no se ha ido. Dios está contigo, incluso cuando no lo sientes, incluso cuando no lo entiendes, incluso cuando todo a tu alrededor te grita que ya no hay esperanza. Mira, el enemigo es astuto y su estrategia número uno no siempre es hacerte caer con pecado visible. No, su táctica muchas veces es hacerte creer que estás solo, que Dios se cansó de ti, que ya no hay redención posible. Pero la palabra es clara. En el libro de Isaías, capítulo 41, verso 10, Dios dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora quiero que detengas ese pensamiento negativo que ha venido una y otra vez a decirte que estás en el final, porque no lo estás. Estás en un momento difícil, sí, pero eso no define tu destino. El dolor puede estar gritando, pero la voz de Dios todavía susurra, y ese susurro es más poderoso que todo el ruido que hay dentro de ti. ¿Sabes por qué el enemigo quiere que te rindas? Porque él ve el futuro que Dios ha preparado para ti y le aterra que te levantes, que creas otra vez, que ores otra vez, que adores otra vez, que confíes otra vez. Porque cuando tú decides volver a confiar, aunque sea con los ojos llenos de lágrimas y el corazón hecho pedazos, el cielo entero se mueve a tu favor y el infierno tiembla. A veces creemos que porque todo salió mal, entonces ya Dios no está en el asunto. Pensamos que si se cerró la puerta, si se perdió el trabajo, si la relación terminó, si la enfermedad llegó, entonces eso significa que estamos abandonados. Pero ¿y si ese cierre fue parte del proceso? ¿Y si esa pérdida fue la única manera de acercarte más a lo eterno? ¿Y si, en vez de ser el final, era simplemente el comienzo de algo más grande? Mira, hay momentos donde Dios no te libra de la tormenta, sino que decide caminar contigo en medio de ella. Y eso es incluso más poderoso, porque cuando te libra, le das gracias. Pero cuando camina contigo en el fuego, lo conoces,
Aprendes que su presencia no depende de tu situación, sino que su fidelidad es inquebrantable. Dios no necesita que todo esté bien para estar contigo. No dijo, estaré contigo solo si todo sale como tú esperas. No, Él dijo, estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Eso está en Mateo capítulo 28, verso 20. Y todos los días también incluyen los días grises, los días de duelo, los días en que no puedes más. Así que si hoy estás en ese lugar oscuro, si hoy estás llorando por dentro mientras sonríes por fuera, quiero que te detengas y escuches esto. Mientras Dios esté contigo, no todo está perdido. Y si Él está contigo, y te aseguro que sí lo está, entonces aún hay esperanza, aún hay caminos, aún hay futuro. Podrías estar en tu peor momento, pero si lo tienes a Él, tienes lo mejor. Porque Dios no solo restaura, también transforma. No solo consuela, también guía. No solo sostiene, también levanta. Y lo que ahora parece tu ruina, puede ser el escenario exacto donde Dios muestre su gloria como nunca antes. Segunda parte. Dios no necesita lo que perdiste para hacer algo nuevo. Quiero que pienses en algo que quizá nunca te dijeron con tanta claridad. Dios no necesita lo que perdiste para comenzar contigo de nuevo, así como lo lees. Él no necesita reconstruir tu vida con los mismos materiales que tú crees que eran esenciales. Él no necesita a esa persona que te abandonó, no necesita ese trabajo que te quitaron, no necesita esa seguridad que tú tenías antes, porque Él no construye con limitaciones humanas. Él obra desde su poder eterno. Y cuando Él decide restaurar algo, lo hace desde su amor, no desde tu escasez. ¿Recuerdas a Job? Este hombre perdió absolutamente todo. Hijos, riqueza, salud. Se quedó literalmente en la nada. Y no solo fue lo que perdió, fue cómo lo perdió. En un solo día, el mundo se le cayó encima. Y a pesar de eso, aunque hubo momentos en que se quebró, momentos en que cuestionó, incluso momentos donde maldijo el día en que nació, hubo algo que nunca hizo, nunca renunció a Dios. Y aquí viene la parte que quiero que atesores en tu corazón. Al final de su historia, Dios le devolvió todo, pero no solo se lo devolvió multiplicado. El libro de Job, capítulo 42, verso 10, dice que el Señor le dio a Job el doble de lo que antes tenía. No lo igualó, lo dobló. ¿Y sabes por qué? Porque Dios puede comenzar desde cero y aún así darte más que antes, porque el poder de Dios no está limitado por tu pérdida. Mira, muchas veces nos aferramos tanto a lo que teníamos que creemos que si eso se va, ya no queda nada. Pero Dios no trabaja así. Él no necesita las migajas que te quedaron para alimentar tu futuro. Él puede hacer maná del cielo. Él puede sacar agua de la roca. Él puede traer provisión donde no hay tierra fértil. Porque donde tú ves desierto, Él ve oportunidad. Donde tú ves final, Él ve comienzo. El problema es que a veces miramos tanto lo que se fue, que no vemos lo que está llegando. Nos lamentamos tanto por lo que perdimos, que no reconocemos lo que Dios está tratando de sembrar. Y si tú estás escuchando este video en este momento, no es por casualidad. Es porque hay algo que necesitas soltar para que Dios pueda entregarte lo nuevo. Él no puede llenar tus manos si tú las sigues apretando sobre lo que ya no es. Déjame decirlo así. Lo que perdiste puede doler, puede haberte marcado, pero no te define. Tu pérdida no es tu identidad. Lo que te define es quién camina contigo a pesar de esa pérdida. Y si Dios sigue a tu lado, entonces nada está perdido del todo, porque Él no ve con los ojos humanos. Donde tú ves cenizas, Él ve belleza. Donde tú ves ruina, Él ve propósito. Hay un versículo que me gusta mucho en Isaías capítulo 43, verso 19, donde Dios dice, «He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». ¿Te das cuenta? Él no solo promete algo nuevo, sino que lo está haciendo ahora mismo, aunque todavía no lo veas con claridad. Y la pregunta que te lanza es poderosa. ¿No lo conocerás? Es decir, ¿no lo percibes? ¿No lo puedes ver?
porque muchas veces lo nuevo ya está en proceso, pero tu enfoque está en lo viejo. Así que si hoy estás mirando los escombros de lo que fue y crees que hasta aquí llegó todo, quiero que te quedes con esta verdad. Dios no necesita lo que perdiste para hacer algo grande contigo. Él es experto en levantar lo que otros desechan, en restaurar lo que nadie cree que puede volver a vivir. Y si tú te entregas, si tú le permites trabajar en tu corazón, verás que lo que viene no se compara con lo que se fue. Tercera parte. Lo que hoy te duele, mañana puede ser tu testimonio. A veces no lo entendemos, pero el dolor no siempre llega para destruirnos, sino para transformarnos. Yo sé que en medio del sufrimiento eso suena duro de aceptar, pero cuando miras atrás, con los años, te das cuenta de que muchas de las cosas que más te dolieron fueron las que más te enseñaron. Y no fue justo, no fue fácil, pero fue necesario. Porque en ese proceso, Dios estaba obrando algo más profundo que simplemente devolverte lo que perdiste. Estaba formando algo en ti que no tenía precio: carácter, fe, madurez espiritual, humildad, sensibilidad. Y es que cuando estamos bien, cuando todo fluye, oramos distinto, buscamos distinto, agradecemos distinto. Pero cuando todo se cae, cuando el mundo te traiciona, cuando sientes que no tienes a nadie, ahí es cuando la oración ya no es un rito, es un clamor. Ahí es cuando ya no oras desde la cabeza, sino desde las entrañas. Y esa oración, ese tipo de clamor, llega al cielo con un peso diferente. Es como si la fragancia de tu quebranto tocara directamente el corazón de Dios. Mira lo que dice el Salmo 34, verso 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Eso significa que no estás solo en tu dolor. Es justo en tu herida donde más cerca está Dios. Es en ese momento donde ya no tienes fuerza para aparentar, donde no te quedan excusas ni fachadas, donde simplemente lloras en silencio y dices: Señor, aquí estoy, no puedo más. Y es ahí donde Él te responde con ternura, con consuelo, con fuerza que no sabías que tenías. Muchos de los hombres y mujeres más usados por Dios fueron quebrantados profundamente antes de ser levantados. Moisés fue rechazado por su propio pueblo, huyó al desierto, y ahí, en su soledad, encontró a Dios en una zarza. José fue traicionado por sus hermanos, vendido, encarcelado injustamente, y en ese proceso de años de silencio fue donde Dios lo preparó para ser segundo en Egipto. Y David, el gran rey, fue perseguido, calumniado, y pasó años escondido en cuevas, pero en ese quebranto escribió los salmos que hasta hoy sanan almas. Entonces, lo que hoy te está doliendo no es el fin, puede ser el inicio de tu mayor testimonio, porque Dios no desperdicia nada. Él no permite el dolor por gusto, pero sí lo usa con propósito. Y tal vez hoy no lo entiendas, pero mañana lo vas a contar con lágrimas de gratitud, diciendo: no me gustó lo que viví, pero agradezco lo que provocó en mí. Y eso es lo que convierte tu dolor en un testimonio poderoso. Porque un corazón que ha sido sanado por Dios tiene autoridad espiritual para consolar a otros. Tú no solo vas a sobrevivir esta prueba, vas a salir fortalecido, vas a ser instrumento, vas a ser voz para otros que están viviendo lo mismo que tú viviste. En 2 de Corintios capítulo 1, verso 4, Pablo dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio del consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Lo ves? Tu dolor no termina en ti. Tiene eco, tiene fruto, tiene destino. Así que si hoy estás pasando por un proceso donde todo te duele, no lo entierres, no lo calles, no lo reprimas. Llévalo a Dios. Cuéntale cómo te sientes. Abre el corazón sin filtros y permite que ese mismo dolor que hoy te pesa, mañana sea la evidencia de que Dios nunca te dejó y que lo que parecía tu final se convirtió en tu plataforma. Cuarta parte. Aunque todos te abandonen, Dios permanece. Hay momentos en la vida donde las personas que más pensaste que estarían contigo simplemente se van,
a veces sin una explicación clara, sin un cierre, sin una despedida. Amigos que parecían hermanos, familia que parecía roca firme, compañeros que juraban lealtad, de pronto desaparecen. Y lo que más duele no es su ausencia, sino el vacío que dejan, el silencio que queda, la sensación de que quizás el problema eres tú. Pero no, no es así. Y necesitas escuchar esto. Aunque todos te abandonen, Dios permanece. Hay un pasaje en el libro de los Salmos, capítulo 27, verso 10, que es uno de los más hermosos en momentos de abandono. Dice así: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Esa frase no es solo poética, es una promesa. Es Dios diciéndote: aunque todos te den la espalda, yo no me voy a mover. Su fidelidad no depende de la de los demás. Él no es como el ser humano que ama cuando le conviene, que está cuando le necesita, y que se va cuando las cosas se ponen difíciles. Dios no te ama por lo que le das, te ama por quién eres, y te conoce más de lo que tú mismo te conoces. Sabe tus debilidades, tus errores, tus caídas, y aún así decide quedarse. Porque su amor no se basa en condiciones, se basa en pacto. Él hizo un pacto contigo, y los pactos de Dios son eternos. Jesús mismo vivió el abandono. En el Getsemaní, cuando más necesitaba compañía, sus discípulos se quedaron dormidos, y en la cruz fue traicionado, negado y dejado solo. ¿Sabes lo que eso significa? Que si tú hoy estás experimentando el abandono, el desprecio o la soledad, Jesús entiende exactamente lo que estás sintiendo. No te habla desde la teoría, te habla desde la experiencia, y por eso puede consolarte, porque Él también fue herido en lo más profundo del alma. A veces pensamos que estar solos es sinónimo de fracaso, pero no siempre. Muchas veces, la soledad es el escenario que Dios usa para encontrarse contigo sin distracciones, para hablarte claro, para mostrarte que no necesitas la aprobación de nadie cuando tienes el respaldo del cielo. Y es en ese lugar silencioso donde Él te dice: no estás solo, yo estoy contigo. Hay una historia que me encanta, y es la de Pablo cuando fue juzgado. En 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 16 y 17, él escribe: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¡Qué poderoso! Todos lo dejaron, pero el Señor estuvo ahí. Y no solo estuvo, le dio fuerzas. Eso hace Dios. Cuando todos se van, Él se queda. Y cuando estás débil, Él te fortalece. Entonces no permitas que el abandono de la gente te haga pensar que eres menos. No pienses que por quedarte sin apoyo humano, estás acabado. Porque si el cielo está de tu parte, no necesitas multitudes. Una sola persona con Dios es mayoría. Y si hoy te encuentras solo, no es el fin. Es la oportunidad de descubrir lo que realmente significa caminar con Él. Permítele a Dios ocupar ese espacio. Llora si tienes que llorar, pero no dejes de confiar. Habla con Él como con un amigo. Cuéntale tu dolor como se lo contarías a alguien que amas, porque Él está ahí, aunque no lo veas. Y si prestas atención, lo vas a sentir. Tal vez no con fuego ni truenos, pero sí con paz. Esa paz que no se explica, pero que calma. Y con eso basta. Quinta parte. El proceso no es castigo, es preparación. Esta parte es clave, porque muchas personas, cuando están atravesando momentos difíciles, lo primero que piensan es: ¿será que Dios me está castigando? Esa pregunta, aunque muy común, nace de una percepción equivocada. Porque el dolor, aunque incomprensible a veces, no siempre tiene que ver con un castigo. Más bien, en muchísimos casos, tiene que ver con preparación. Y sí, es duro aceptarlo, pero hay cosas que solo crecen en nosotros cuando pasamos por el fuego. ¿Sabes por qué muchas veces el proceso es tan incómodo? Porque está arrancando de raíz cosas que no nos convienen. Está sacando el orgullo, la dependencia de lo externo, la autosuficiencia, la fe superficial. Y sí, esas cosas duelen cuando se arrancan, pero es porque en su lugar
Dios quiere plantar firmeza, dependencia total de Él, humildad genuina y una fe profunda que no se tambalea con cualquier viento. Es como el oro. El oro no se pule con palabras bonitas ni en ambientes cómodos. Se purifica en el fuego, y entre más intenso el fuego, más puro queda. Y lo mismo pasa contigo. Dios no está tratando de destruirte, está moldeándote. No está quitándote para vaciarte, está quitándote para llenarte de lo correcto. Él ve tu final desde el principio, y si permite el proceso, es porque sabe que lo que viene requiere que estés fuerte por dentro. Mira, hay una frase que siempre me impactó. Dios te prepara en privado para usarte en público. Eso significa que muchas de las lágrimas que has derramado a solas tienen propósito. No fueron en vano. Los silencios de Dios no son indiferencia, son entrenamiento. En esos silencios se forma la paciencia, se desarrolla la visión, se afina el oído espiritual. El apóstol Pedro lo entendió así. En su primera carta, capítulo 5, verso 10, dice: «Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca». ¿Notas el orden? Primero el padecimiento, luego el perfeccionamiento, porque lo uno prepara para lo otro. Nadie que ha sido usado grandemente por Dios ha escapado del proceso, y no por crueldad divina, sino porque Dios no entrega peso espiritual a quien no ha sido formado para cargarlo. Él no pone espadas en manos de quien no ha sido entrenado en la batalla, porque si te da la victoria sin formación, podrías destruirte con ella. Pero si te forma primero, cuando llegue la bendición, sabrás manejarla. Y tal vez tú hoy estás justamente ahí, en medio del proceso, sintiéndote confundido, débil, tal vez hasta frustrado. Pero no es señal de castigo, es una señal de que Dios está trabajando contigo con un propósito mayor. A veces lo que tú llamas demora, Dios lo llama formación. Y lo que tú ves como una puerta cerrada, Dios lo ve como un tiempo de construcción interior. No ignores ese proceso, no lo odies, no te quejes. Mejor pregúntale: ¿qué quieres que aprenda aquí, Señor? ¿Qué estás formando en mí? Porque cuando entiendes que el proceso tiene un objetivo, dejas de resistirlo y empiezas a caminarlo con confianza. Y sí, puede doler, pero después mirarás atrás y dirás: gracias, Dios, por no darme lo que yo quería en ese momento. Gracias por prepararme primero. Así que si hoy estás en un momento donde todo se sacude, donde nada parece tener lógica, recuerda esto: el proceso no es para destruirte, es para posicionarte. Estás siendo trabajado por las manos del alfarero, y cuando Él termina su obra, siempre es perfecta. Sexta parte. Cuando Dios guarda silencio, no significa que esté ausente. Uno de los momentos más desconcertantes en la vida espiritual es cuando buscamos a Dios. Oramos, clamamos, esperamos, y no escuchamos nada. Ese silencio puede ser más doloroso que cualquier palabra dura, porque uno piensa: ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué no respondes? ¿Será que me dejaste? Y ahí es donde muchos se alejan, se enfrían, se rinden. Pero quiero que escuches esto con el corazón. El silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. No es castigo, es parte del proceso. Y sobre todo, no es indiferencia, es confianza. Mira, cuando un maestro da clases, habla, explica, guía, pero cuando llega el examen, el maestro guarda silencio. No porque haya dejado de estar ahí, sino porque confía en que el alumno ya tiene las herramientas necesarias para enfrentar lo que viene. Y así es con Dios. A veces, cuando el cielo se calla, es porque Él ya puso en ti lo necesario. Está viendo cómo aplicas lo que aprendiste en la prueba. Está observando tu fe, tu reacción, tu constancia. Es en ese silencio donde se revela de qué está hecha tu relación con Él. Porque si solo puedes confiar cuando lo sientes cerca, entonces no es fe, es comodidad. Pero si puedes confiar incluso cuando todo parece oscuro, eso es verdadera fe. Eso es lo que toca el corazón de Dios. Uno de los mejores ejemplos está en el libro de Juan, capítulo 11.
Marta y María mandan a llamar a Jesús porque su hermano Lázaro está enfermo. Ellas saben que si él llega a tiempo, puede sanarlo. Pero Jesús se tarda, y no un poco. Se tarda lo suficiente para que Lázaro muera. Y en ese tiempo, seguramente ellas preguntaron muchas veces, ¿por qué no viene? ¿No dijo que nos amaba? ¿No sanó a extraños? ¿Por qué no vino por su amigo? Pero cuando Jesús finalmente llega, no llega con excusas, llega con poder. Llega para hacer algo más grande de lo que ellas esperaban. Ellas querían sanidad, pero Él traía resurrección. Y a veces ese es el punto. Dios no llega cuando tú quieres, porque no viene a darte lo que tú esperas, sino algo mucho más grande, más profundo, más eterno. Entonces, si estás atravesando un tiempo donde sientes que Dios no te responde, no te desesperes. Puede que esté trabajando en lo invisible. Puede que esté alineando cosas que aún no puedes ver. O simplemente puede que ya confíe tanto en ti que ahora toca que tú des ese paso con lo que ya sembró en tu alma. En el Salmo 13, David dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Es decir, incluso alguien como David, con un corazón conforme al de Dios, sintió el silencio. Pero si lees hasta el final, verás cómo cambia su tono. Termina diciendo, «Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación». Ese es el punto. El silencio no se combate con queja, sino con confianza. A veces, mientras más silencio hay, más fuerte será la respuesta. Porque Dios no siempre grita. A veces sus respuestas vienen envueltas en calma, en paz, en tiempo. Y si puedes resistir ese silencio sin retroceder, sin soltar tu fe, sin abandonar la oración, descubrirás que ese silencio estaba lleno de propósito. Así que no dejes que el silencio te engañe. Dios sigue obrando, sigue mirando, sigue guiando. Y aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Él está ahí, justo a tu lado, sosteniéndote de maneras que ni tú mismo puedes imaginar. Séptima parte. Dios convierte tu dolor en propósito. Si hay algo que muchos no logran entender cuando están atravesando el dolor, es que Dios jamás desperdicia una lágrima. Cada herida, cada noche en vela, cada oración que hiciste con la voz quebrada, todo eso está guardado. Todo eso tiene valor. Porque el Dios que servimos no solo consuela, también transforma. No solo sana, también convierte el dolor en un propósito eterno. Y cuando eso pasa, el sufrimiento que viviste se vuelve testimonio, poder y esperanza para otros. No estás viviendo lo que estás viviendo porque sí. No es una sucesión de eventos sin sentido. Cada batalla tiene algo que está sembrando en ti, aunque hoy no lo veas con claridad. Y es precisamente ahí, en lo que hoy te duele, donde Dios está formando lo que mañana será tu asignación. Porque tú no pasas por esto solo para sobrevivir, pasas por esto para ser instrumento. ¿Alguna vez has pensado que tu mayor propósito puede nacer justo del lugar donde más sufriste? Muchos de los grandes testimonios de la Biblia surgieron del quebranto. Moisés fue rechazado por su propio pueblo, vivió en el desierto, y fue ahí donde Dios lo preparó para liberar a toda una nación. José fue vendido como esclavo, traicionado, olvidado. Pero ese dolor lo llevó a ocupar un lugar que bendijo a toda su familia. Y Pablo, que antes perseguía a los cristianos, fue herido, encarcelado, azotado, pero usó cada cicatriz como argumento para predicar con más fuerza. Porque eso hace Dios. Usa tu historia, usa tus fallas, usa tus pérdidas. Él no necesita perfección para usarte, necesita disposición. Y si tú hoy decides entregarle tu herida, Él puede convertirla en un canal de sanidad para otros. Lo que viviste puede ayudar a alguien más a no rendirse, a no caer, a entender que sí se puede salir adelante cuando Dios está en el centro. En Romanos capítulo 8, verso 28, hay una de las promesas más fuertes que puedes abrazar en medio del dolor. Dice, «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjate que no dice algunas cosas, dice todas. Eso incluye lo bueno, lo malo, lo que dolió, lo que confundió, lo que no entendiste, lo que casi te hizo renunciar. Todo eso, Dios lo puede usar para bien. Tú podrías pensar, pero es que yo no elegí esto que me pasó. Y es cierto, hay dolores que tú no buscaste. Hay heridas que llegaron sin permiso. Pero lo hermoso es que aunque tú no elegiste el dolor, puedes elegir qué harás con él. Puedes elegir rendírselo a Dios y decirle, aquí está. No entiendo por qué me pasó esto, pero si tú puedes usarlo para tu gloria, hazlo. Y créeme, Él lo hará. Porque Dios no solo quiere restaurarte por dentro, también quiere que seas canal para otros. Él quiere que tu historia levante al caído, que tus palabras sanen al roto, que tu presencia sea testimonio de que sí se puede, de que con Dios sí se puede. Y no necesitas tenerlo todo resuelto para empezar a ser usado. A veces, incluso en medio del proceso, ya puedes ser luz. Porque cuando otros ven que sigues adorando en medio del dolor, que sigues orando aunque no veas resultados, que sigues creyendo aun cuando todo parece perdido, eso impacta más que cualquier discurso. Eso transforma. Así que no veas tu dolor como una marca de derrota. Míralo como una preparación para tu propósito. Lo que hoy te rompe, mañana será tu bandera. Lo que hoy te pesa, mañana será tu testimonio. Y si decides seguir caminando con Dios, descubrirás que nada fue en vano, que todo tenía sentido y que fuiste escogido no solo para resistir, sino para inspirar. Octava parte. Cuando todas las puertas se cierran, Dios abre caminos donde no los hay. Hay momentos en los que simplemente te detienes, miras a tu alrededor y te das cuenta de que no hay salida. Has tocado puertas, has intentado todo lo que está a tu alcance, has orado, has esperado, y aún así parece que nada se mueve. Todo está cerrado, bloqueado, estancado, y llega ese pensamiento insistente. ¿Será que ya no hay esperanza? ¿Será que esto es el final? Pero es justo ahí, en ese lugar donde el mundo se queda sin respuestas, donde el poder de Dios comienza a manifestarse de formas que uno jamás podría imaginar. Dios no está limitado por puertas. Él no necesita el permiso de un sistema, de una persona o de una circunstancia para obrar. Él no está atado a las reglas humanas, porque cuando todas las puertas se cierran, Él no se rinde, Él crea caminos nuevos, caminos que nadie más ve, caminos que nadie puede cerrar, caminos que solo Él puede abrir. El libro de Isaías, capítulo 43, verso 16, dice algo maravilloso. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. ¿Puedes imaginar eso? Un camino en el mar. Eso no tiene lógica humana. Nadie hace caminos en medio del agua, pero Dios sí. Porque cuando Él decide sacarte de un lugar, no necesita condiciones perfectas. Él mismo crea la ruta, y esa es la esperanza que quiero que abraces hoy. Aunque tú no veas por dónde, Dios sí lo ve. Aunque tú no sepas cómo, Él ya tiene el plan. Aunque tú no puedas más, Él sigue teniendo todo el poder. Y mira esto, muchas veces, cuando todas las puertas se cierran, es porque no es por ahí. A veces tú te estás forzando a entrar por lugares donde Dios no quiere que entres. Y el cierre, aunque duele, es parte de su protección. Porque hay puertas que parecen bendición, pero esconden cadenas. Y hay otras que parecen finales, pero en realidad son desvíos hacia algo mejor. Esos cierres que hoy no entiendes, puede que mañana sean tu mayor agradecimiento. Lo que pasa es que cuando estamos en medio de la crisis, la ansiedad nos quiere hacer mover rápido. Queremos respuestas ya, queremos caminos abiertos ya, queremos soluciones visibles. Pero Dios, en su sabiduría, muchas veces permite el silencio, el cierre, la pausa, para que aprendas a mirar hacia arriba y no solo hacia adelante. Porque cuando no hay puertas humanas disponibles, el alma aprende a buscar la puerta divina. Y ahí es donde empieza lo sobrenatural. ¿Recuerdas cuando Pedro estuvo en prisión?
Hechos capítulo 12 lo cuenta. Estaba encerrado, atado con cadenas, vigilado por soldados. Humanamente no había escapatoria, pero Dios envió a un ángel. Y sin que nadie lo esperara, las cadenas se soltaron, las puertas se abrieron, y Pedro salió libre. No porque hizo fuerza, sino porque Dios intervino. Porque cuando Dios se mete en tu situación, no importa cuántos candados haya, ni cuántos obstáculos haya frente a ti, se abren. Y quiero decirte esto con el corazón. Si hoy todo está cerrado, si ya no sabes qué hacer, no es tiempo de rendirse. Es tiempo de confiar como nunca antes. Porque justo cuando el mundo dice no hay forma, es cuando Dios muestra que Él es el camino. No uno de los caminos, no una posibilidad, no un intento. Él es el camino. Punto. Así que no te desesperes si las puertas humanas te fallan. No te frustres si no entiendes por qué todo parece detenido. Es probable que Dios esté cerrando lo que te distraía, para enfocarte en lo que realmente te llevará a tu destino. Y cuando llegue el momento, verás que lo que parecía un callejón sin salida, en realidad era una autopista directa al cumplimiento de su promesa. Novena parte. Cuando tú ya no puedes más, es cuando Dios más te sostiene. Hay un punto en la vida donde simplemente ya no puedes más. Te levantas cansado, pero no solo físicamente, sino con un peso en el alma que no sabes cómo explicar. Has aguantado, has luchado, has orado, pero llega el día en que sientes que si das un paso más, te rompes por completo. Y lo más fuerte de todo es que, aunque sabes que Dios está ahí, no sabes cómo seguir. Sientes que tus fuerzas se terminaron, que ya no tienes nada más que ofrecer. Y ¿sabes qué? Eso no te hace débil, eso te hace humano, porque todos llegamos a ese límite alguna vez. Todos tenemos un momento en que sentimos que se nos fue la vida entre las manos, que no queda nada. Pero es justamente en ese punto cuando se acaban tus fuerzas, cuando se apaga tu luz, cuando ya no puedes más, que comienzas a experimentar la fuerza de Dios como nunca antes. Mira lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 40, verso 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esa es una promesa directa, clara, sin condiciones. Él no da fuerzas al que todavía puede, Él da fuerzas al que ya no tiene. Y eso es poderoso, porque significa que cuando tú llegas al final de ti mismo, Dios comienza a ser tu soporte. No necesitas demostrarle que eres fuerte, solo necesitas rendirte, confiar y dejar que Él te cargue. Muchos creen que tener fe es no cansarse nunca, no llorar nunca, no dudar nunca. Pero eso no es fe, eso es orgullo. La verdadera fe se muestra cuando, aun en medio de la debilidad, eliges seguir creyendo. Cuando, aunque estés en el suelo, aún clamas. Cuando, aunque no veas resultados, sigues esperando. Porque ahí, justo ahí, donde tú ya no puedes más, Él empieza a obrar de una manera que no depende de ti, sino solo de Él. ¿Sabes cuántas veces en la Biblia Dios usó a personas que ya no podían más? Elías, después de una gran victoria, se sintió tan desgastado que se acostó debajo de un árbol y le dijo a Dios que prefería morir. Jeremías llegó a decir que no hablaría más en el nombre del Señor porque estaba agotado. Pablo escribió que se sentía cargado más allá de sus fuerzas. Y todos ellos, en ese estado de agotamiento, fueron sostenidos por Dios de forma sobrenatural. No con palabras de ánimo, sino con presencia, con consuelo, con poder que vino de lo alto. Cuando tú ya no puedes más, no es el final, es el momento donde puedes dejar de depender de ti y comenzar a depender completamente de Dios. Él no está esperando que tú seas fuerte todo el tiempo. Él está esperando que reconozcas que lo necesitas, que sueltes el control, que dejes de luchar con tus propias manos y le permitas a Él pelear por ti. En 2 de Corintios capítulo 12, verso 9, Dios le dice a Pablo algo que hoy también te dice a ti. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Te das cuenta? El poder de Dios no se manifiesta en tu momento más fuerte, sino en tu momento más débil. Porque ahí no hay orgullo, no hay máscara, no hay fuerza propia.
solo hay dependencia. Y eso es lo que abre las puertas al milagro. Entonces, si hoy sientes que estás en ese límite, si te has dicho a ti mismo no puedo más, no te sientas fracasado. Al contrario, estás justo en el lugar donde Dios puede hacer algo nuevo. Respira hondo, cierra los ojos y dile al Señor con toda sinceridad: ya no puedo, pero sé que tú sí puedes. Y esa simple oración, ese acto de entrega, tiene el poder de mover los cielos a tu favor. Porque cuando tus fuerzas terminan, las de Él comienzan. Y lo que no lograste con tus manos, Dios lo hará con la suya. 10ª parte. Dios no se ha olvidado de lo que te prometió. El tiempo es uno de los enemigos más grandes de la fe, porque cuando Dios te da una palabra, una promesa, un sueño, al principio todo se siente posible. Tienes ánimo, energía, esperanza, pero pasan los días, los meses, a veces hasta los años, y nada. Las circunstancias cambian, la vida se complica, tus emociones se desgastan, y comienzas a preguntarte si acaso lo que escuchaste fue real. Y ahí es cuando el enemigo viene con su mentira más antigua: Dios se olvidó de ti. Pero quiero que escuches esto con atención. Dios no olvida lo que promete, nunca. Su memoria no funciona como la nuestra. Él no se distrae, no se equivoca, no se retracta. Cuando Él dice algo, lo cumple. Aunque tú te hayas desanimado, aunque tú hayas fallado, aunque el panorama parezca otro, si Dios lo dijo, entonces sigue en pie. En Números capítulo 23, verso 19, la Escritura dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo dijo y no lo hará? ¿Habló y no lo ejecutará? Esa pregunta retórica no necesita respuesta. La respuesta está implícita. Si Él lo dijo, lo hará. Puede que no sea en tu tiempo, puede que no sea de la forma que esperabas, pero será. Porque Dios no trabaja por impulso, trabaja por propósito. ¿Recuerdas a Abraham? Dios le prometió un hijo cuando ya era un anciano y su esposa estéril. Humanamente, imposible. Y aún así, Dios se lo prometió. ¿Y sabes cuánto tiempo tuvo que esperar? 25 años. 25 años sin señales claras. 25 años sintiéndose más viejo cada día. 25 años lidiando con la duda, el cansancio, la presión. Pero el hijo llegó. Isaac nació. Y con él se cumplió la palabra que parecía olvidada. Eso pasa cuando entiendes que Dios no trabaja con relojes humanos. Él no llega tarde, llega cuando es el momento perfecto, porque no solo está trabajando en lo que te va a entregar, también está trabajando en ti, para que cuando llegue lo que Él prometió sepas manejarlo con madurez, con gratitud, con fe. No es solo cuestión de que Él cumpla, también es cuestión de que tú estés listo. Y mientras esperas, mientras el tiempo parece no avanzar, mientras ves a otros recibir lo que tú anhelas, no caigas en la trampa de pensar que Dios te dejó de lado. No lo hizo. Él sigue contando tus lágrimas, sigue escuchando tus oraciones, sigue viendo tu esfuerzo. Él no es indiferente. Él es intencional. Y cada día de espera tiene un propósito que tal vez hoy no entiendes, pero mañana agradecerás. Hay una escena muy poderosa en Habacuc capítulo 2, verso 3. Dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esa palabra espéralo no es una sugerencia, es una declaración de confianza. Porque si tú decides creer que vendrá, ya estás participando en el milagro. Dios no se olvida. Si Él te habló en la intimidad, si te hizo sentir que tenía un plan contigo, si puso algo en tu corazón que arde todavía, aunque sea con una llama pequeña, entonces eso sigue vivo. Y si está vivo, entonces puede cumplirse. Tu trabajo no es entender el cómo ni el cuándo. Tu trabajo es permanecer, con fe, con fidelidad, con esperanza. Así que levanta la cabeza. Aunque el camino haya sido largo, recuérdale a tu alma que Dios no falla. No lo hizo con Abraham, no lo hizo con David,
No lo hizo con José, no lo hará contigo. Su palabra sigue vigente, y si Él lo dijo, entonces vendrá.